Hola, muy buenas tardes. Eh, para efectos académicos, hoy voy a hablarles una pequeña cápsula de la exclusión de los medios de prueba. Es un tema bastante importante, considero yo, en el nuevo sistema de justicia penal, en el cual, a diferencia del viejo sistema, lo que se trata básicamente es de que con los diversos elementos o medios de prueba que se vayan a desahogar en el tribunal de debate, pues realmente se logra determinar la responsabilidad o falta de responsabilidad del imputado en el hecho que se le esté pues imputando. En ese contexto, eh, hablamos nosotros básicamente de las pruebas que las partes van a confrontar, por llamarlo de alguna manera, en la etapa intermedia entre el juez de control, en el cual se va a determinar cuáles se admiten y cuáles se van a desechar y no van a encontrar cabida ante el tribunal de debate. Por lo que las pruebas ya han sido ofrecidas básicamente ante el juez de control. Recordemos nosotros de que dentro de la etapa intermedia tenemos básicamente dos fases. La primera fase, que es la escrita, y la segunda fase, que es eminentemente oral. Es decir, las partes en sus respectivos escritos, el de acusación, que es por parte del agente del Ministerio Público, y el de contestación de la acusación, que es por parte de la defensa, se van a determinar por una parte la acusación, por otra parte los medios de prueba que va a ofrecer la defensa para determinar que el imputado de alguna manera pues no tuvo relación con el hecho que se le está imputando. En ese contexto, una vez que inicie la audiencia intermedia como tal, se va a dar un debate oral entre ambas partes, la cual tiene como base todas las solicitudes, observaciones, planteamientos que estimen las partes relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por los demás. Ante ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 346, básicamente nos habla de la exclusión de los medios de prueba en la audiencia de debate. Por lo que una vez examinados, como dice el precepto legal, las pruebas ofrecidas y de haber escuchado a cada una de las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyen de ser rendidos en la audiencia de juicio todos aquellos medios de prueba que no refieren directa o indirectamente con el objeto de la investigación y que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es bastante claro este artículo en el sentido de que para efecto de que puedan ser admitidos y no excluidos por el juez de control, es necesario pues que tenga relación directa con la investigación o con los hechos controvertidos. Ante ello, el mismo artículo 346 establece ciertos supuestos, por ejemplo, que no, a través de los cuales no podrá admitirse y deberá desecharse de alguna manera este medio de prueba. Hablamos, por ejemplo, de una sobreabundancia de la prueba, es decir, que se ofrecen con fines dilatorios, eh, eh, por ejemplo, cuando ofrezcamos, por ejemplo, 10 o 15 testigos para justificar la edad de una persona, cuando ofrecemos a lo mejor 5 pruebas documentales para justificar la propiedad o la posesión de una persona en cuanto a un bien inmueble. También hablamos de la impertinencia de la prueba. La impertinencia de la prueba, desde luego, es toda aquella que no guarda ninguna relación con los hechos en materia de la acusación, es decir, que no existe ninguna relación jurídica ni lógica entre el hecho y el medio de prueba, por lo que no tiene razón de ser dicho medio de prueba. Todas aquellas que son innecesarias cuando hablamos, por ejemplo, de los hechos públicos, los hechos notorios, que no tiene razón de ser que no tiene ninguna controversia básicamente, es decir, que no es necesario que se ofrezca algún medio de prueba para determinar, por ejemplo, a qué horas entra la noche, a qué horas amanece, los días de la semana, situaciones como esas que no necesitamos probarlos. En la fracción segunda, perdón, del mismo artículo en mención, también hablamos de una cosa bastante importante y trascendente en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, la prueba, cuando hablamos de que se obtiene un medio de prueba a través de la violación de derechos fundamentales, en este caso hablamos básicamente cuando se obtiene algún medio de prueba vulnerándose algún derecho fundamental, a diferencia de lo que se hacía en el
pues en el sistema tradicional en el cual básicamente la mayoría de los elementos de prueba se obtenían violentando algún derecho fundamental. En este caso, cuando hablamos de esta parte es importante porque lo que se trata de evitar es de que lleguemos a un juicio con pruebas que de alguna manera sean ilícitas. Hablamos de la ilicitud, desde luego, cuando a toda aquella es obtenida o es practicada con infracción a cualquier derecho fundamental, es decir, lo tutela desde luego el artículo primero constitucional, el 20 constitucional, el 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde luego prohíbe el hecho de que se desahogue algún medio de prueba con violación a derechos humanos. En este caso pondremos un ejemplo pues bastante sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de un homicidio en algún determinado lugar, la policía, con el objeto de obtener medios de prueba contundentes para fincarle la responsabilidad o imputarle el hecho, entran, por ejemplo, a su domicilio sin ninguna orden de cateo, obtienen el arma. Si bien es cierto que el arma fue con la que se privó de la vida a la víctima, sin embargo, entraron a su domicilio violentando derechos fundamentales sin la respectiva orden de cateo, así como también tenemos todos aquellos medios de prueba que han sido declarados pues nulas por alguna autoridad judicial, tampoco encuentran cabida para el desahogo en la audiencia de juicio oral. En ese contexto sería todo en cuanto a este tema tan importante que es la exclusión de pruebas, y que todos los jueces de alguna manera deben prever ciertas circunstancias para efecto de que el desahogo de los medios de prueba sea eh, eh,